¿El lore del personaje tiene algo que ver el diseño de un personaje con la historia en sí? Bueno, la verdad es que por un lado sí y por el otro lado no. El diseño de un personaje no es una pieza de rompecabezas que necesariamente tenga que explicar todo lo que está contando. Tanto el protagonista como los personajes secundarios llevan una historia propia que muchas veces se desarrolla más adelante. El lore complementa la narrativa, pero no siempre está visible a simple vista. Vamos a poner un ejemplo bastante conocido. Ariel, la sirenita. Con solo verla entendemos que es una sirenita. Pero si no conociéramos su historia, sus deseos o sus conflictos, sería simplemente otra sirena más. Su lore es lo que hace que el personaje tenga profundidad. Sin embargo, decir que el diseño no tiene nada que ver con la historia tampoco sería del todo correcto. En la mayoría de los casos, el diseño sí dialoga con la narrativa, comunica personalidad, sugiere el rol del personaje dentro del mundo y que transmite el tono de la historia. En Ariel, sus colores brillantes, sus rasgos suaves, su apariencia juvenil refuerzan la idea de inocencia, curiosidad y deseo por descubrir un mundo. Por eso, el diseño no necesita contar toda la historia, pero sí suele acompañar y reforzar lo que cuenta el lore. Y justamente por esa razón, en nuevas reinterpretaciones, los personajes pueden ser rediseñados sin perder su esencia. Podemos tomar como ejemplo a los personajes de muchos cuentos clásicos que fueron reinterpretados a lo largo del tiempo. Hoy todos tenemos en la cabeza las versiones que contó Disney. Pero estos relatos, popularizados por los hermanos Grimm, tuvieron múltiples adaptaciones a lo largo del tiempo. Muchas de esas reinterpretaciones parten de descripciones muy simples, como El gato con botas, donde el propio título ya define al personaje, y aún así cada versión modifica su apariencia sin perder su esencia. Por eso, aunque el personaje sea fundamental dentro de la historia, su diseño no es necesariamente lo que determina si la narrativa funciona o no. El diseño sí influye en cómo percibimos al personaje y puede acompañar el tono de la obra, pero lo que realmente sostiene la historia es el lore, el desarrollo de la narrativa y las decisiones creativas del autor. En definitiva, una misma base narrativa. Rara vez el diseño de un personaje es el que falla en una obra. Cuando alguien dice que una historia no funciona por el diseño de su personaje, lo que hay que preguntarse ¿es el diseño o es algo más? Muchas veces escuchamos la frase no juzgues a un libro por su portada, pero la verdad es que somos muy visuales. Un personaje que se ve demasiado simple o muy cargado puede hacernos pensar que la obra se da de cierta manera, aunque eso no siempre es así. Un diseño caricaturesco o extraño no significa que la historia sea mala. Hay otras con estéticas oscuras o raras que igual logran conectar con el público, e incluso personajes muy sombríos pueden adaptarse a tonos muy cómicos y funcionar muy bien. Además, el diseño de un personaje no surge en el primer intento. Detrás hay prueba, cambio y muchos conceptos antes de llegar al resultado final. Tampoco tiene que ver con el carisma. El personaje puede funcionar si la obra está bien escrita. El personaje evoluciona durante todo el proceso creativo hasta encontrar la forma final que represente a la obra. ¿Qué hace memorable a un personaje? Lo que hace memorable a un personaje no es siempre su diseño ni su aspecto. El diseño puede volverse reconocible a simple vista, permite que lo identifiquemos rápidamente o que nos quede grabado en nuestra memoria visual. Pero eso, por sí solo, no alcanza.
Como dije antes, si viéramos a Ariel sin conocer su historia sería solamente una sirena más. Lo que realmente vuelve memorable a un personaje es su historia, su personalidad y la manera en la que logramos empatizar y conectar con él. Es su forma de sentir, de actuar y de enfrentar los conflictos con los que le da profundidad. Podemos llegar a amarlo, a admirarlo o incluso hasta odiarlo, pero cuando un personaje nos provoca una emoción verdadera, cuando logra que nos importe lo que le sucede, entonces deja de ser solo una imagen y se vuelve algo imposible de olvidar. ¿Estás fallando porque tu personaje no es carismático? No necesariamente. Muchas veces cuando una obra no funciona, el problema no está en el carisma del personaje, sino en la falta de experiencia del autor. Cuando recién empezamos a escribir, es común que nuestros personajes sean planos, con poca personalidad o que se parezcan demasiado a otros que ya existen. Pero eso no se debe al diseño, sino a la falta de desarrollo. Porque un personaje puede verse simple, incluso genérico, y aunque así se vea, puede tener una historia muy poderosa y una personalidad imposible de olvidar. Al final, lo que sostiene un personaje no es lo llamativo de su apariencia, sino la profundidad de lo que vive, lo que siente y las decisiones que toma. La crítica hacia los autores no va hacia que el diseño o esto, aquello, lo que sea, sino a que aprendan, a que profundicen, a que estudien un poco más. La forma de aprender y mejorar es ver de todo y aprender de todo. No sirve encerrarse en una sola mirada o una única estética. Si solo consumes manga, dejas afuera muchas obras que podrían aportarte algo diferente. Y esto no es una crítica al manga en sí, sino una invitación a abrir la mente, a expandirse, a nutrirse de distintas influencias. Sin embargo, siempre habrá quienes interpreten los consejos como ataques personales, en lugar de verlos como oportunidades para crecer. Decir que una historia falla por el diseño del personaje no es una crítica profunda, es casi siempre un síntoma de alguien que entiende muy poco de narrativa y de obras en general. Quien reduce el fracaso de una historia al diseño del personaje suele ser alguien que no explora más allá de sus gustos personales. No es una crítica profunda, sino un límite en su manera de mirar las obras. En todo caso, la discusión interesante no pasa por el diseño en sí, sino por cómo construir la identidad de un personaje, qué lo vuelve único, qué desea, qué lo atraviesa y por qué debería importarnos. Ahí es donde realmente empieza la narrativa. Cuando la historia importa más que el diseño. Incluso en la escritura, muchas veces el aspecto del personaje ni siquiera se detalla, y aún así la historia funciona perfectamente. Entonces, ¿realmente el problema es el diseño? En muchas obras, como El proceso de Kafka, casi ni sabemos cómo es Joseph K. físicamente. Lo que recordamos es su angustia, la persecución absurda, la sensación de injusticia. Y así podría mencionar muchos ejemplos incontables de muchas obras literarias. Porque lo que conecta con el público no es cómo se ve, sino lo que se vive, lo que se siente, lo que significa estar dentro de la historia. Del mismo modo, una persona que escribe no sabrá cómo adaptar su obra a un cómic si no conoce el lenguaje específico del medio. Quizás la discusión habría sido más útil si se hubiese enfocado en explicar cómo hacer un concept art. Cuando alguien se especializa en un área concreta, no necesariamente puede abordar con precisión otras disciplinas, sobre todo si no las ha estudiado antes. Y ojo, opinar y aportar datos lo puede hacer cualquier persona. Y en este video a mí me pareció que hubo puntos muy válidos. El tema del diseño de un personaje es importante, obviamente. Le da personalidad, le da carácter, le da cosas muy positivas. Pero lamentablemente se fue por otro lado. Bro, es hora de dejarles de dar publicidad. A mí me han llegado personas muy agresivas solo por hablar del manga latino. Profesional como lo es la creación del manga. Personajes atroces como este pajarraco u otros pseudoartistas que ni siquiera saben dibujar pretenden enseñarte cosas que incluso ellos desconocen. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? Esto ya es censura masiva. Es hora de hablar de la censura que quieren imponernos los haters del manga latino. Simplemente no. Permitir comentarios de odio en nuestros videos. Y empezar a denunciar sus videos por odio. No dejemos que esto se salga de control,
o si no ahí estarán toda la vida tirándonos odio y eso no está bien. Entiendo que el término manga latino puede generar muchas discusiones. Es un debate que existe desde hace años y siempre va a haber distintas posturas sobre el concepto, si es valioso o no. Para muchas personas representa a una comunidad y eso es respetable. Lo que no me parece aceptable es llegar al punto de denunciar o atacar a quienes simplemente pensamos distinto. Discrepar no es odiar. En mi caso, nunca busqué tirar hate a nadie, sino dar mi opinión y mi punto de vista. Abrir debate desde el respeto siempre es importante. También es importante aclarar que no estoy en contra de los artistas latinoamericanos que hacen manga. De hecho, considero que ya existen grandes dibujantes en la región, pero sus logros, aunque valiosos, son casos individuales y no necesariamente representan a toda una comunidad. Podemos no coincidir y aún así convivir con el mismo espacio creativo sin acoso ni ataques personales. Ese es el tipo de diálogo que creo que realmente ayuda a que la escena crezca. De responderla, pero ¿creen que hay un manga argentino o qué es el manga argentino? ¿Qué es el manga por fuera de Japón? Yo creo que eso es una discusión que se renueva todos los años. Yo pensé que era algo como, bueno, hacemos historieta, tenemos este estilo y de repente en internet, en un momento me vino un poco por mi salud mental, después post pandemia dije, me retiro de todo un rato para no saber. Y volviendo a internet, escucho mucho la discusión de manga latino. Manga latino. Y pensé, yo esto lo discutimos hace 10 años, pero claro, ese Manga versus cómic. Pensar que el manga y el cómic son rivales es tener una opinión bastante sesgada. El cómic en su globo, el cual incluye también el manga, está creciendo a niveles agigantados. Ahora, vamos a desglosarlo un poquito más. El manga en sí está creciendo mucho más que el cómic americano, pero tenemos que recordar que también está el cómic franco-belga y tenemos otros tipos de cómics de diferentes regiones que también están creciendo. Por lo tanto, el manga, que en definición también es cómic, entra dentro de también está creciendo. Por lo tanto, todos están aglomerados en esta palabrita. Ahora, para ser un poquito más justos, el manga en sí le está comiendo más terreno a ciertas compañías que por lo general llegaron a liderar el mercado, como lo fueron DC y Marvel. Pero esto no significa que porque al manga le vaya bien, a vos por hacer manga te va a ir súper bien. Primero y principal porque muchos de los artistas independientes, que son los que justamente están en este movimiento, no les llama mucho la atención e incluso he leído comentarios que abogan por no imprimir sus trabajos, sino a subirlos en las redes sociales. En estos últimos años, sobre todo en la pandemia, mucha gente optó por compartir lo que hace en las redes sociales y se tuvo mucha suerte, pero la época o el momento en el que pasó la pandemia, o sea, el contexto, no es el mismo que el de ahora. O sea, que vos subas tus trabajos va a tener una suerte si le va bien y si sos constante. Y no tiene nada que ver que vos lo subas y de repente vaya a explotar. Sino que son muchos factores. Tiene que ver el algoritmo, la audiencia, bueno, donde lo subís y un montón de factores más. Lo vuelvo a repetir. Comparar que el manga está creciendo más y que supuestamente esto le gusta más a la gente, sigue siendo muy de nicho. En Latinoamérica la gente que consume manga lo hace en su mayoría de forma no legal, por no decirlo de otra forma. Y es muy poquita la que compra manga, la verdad, sigue siendo muy poca gente la que compra. Lo mismo que también cómic, la gente compra menos libros, mangas, o sea, en general prácticamente. Si no leen un libro no van a leer un cómic. Aparte de que tenemos gente que por lo general tiene el prejuicio de que el cómic o la historieta es solamente para niños. Por lo tanto, no siempre se llega a hacer como uno piensa. Para empezar, primero tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar a producir nosotros mismos para que esto funcione. La gente que sabe, la gente que tiene más experiencia y que quiere aportar esta información, siempre, por lo menos yo desde mi lugar, siempre vamos a aportar esta información y a alentar a que todos quieran incursionar en el mundo del fanzine y quieran imprimir sus trabajos. No hay ningún problema en que quieras compartir tus trabajos en las redes sociales, pero hay muchos factores en los que no va a ser igual que el caso de otros artistas que sí han tenido suerte e incluso han logrado llegar muy lejos. Pero como dije, no es la norma. ¿Solo los fans pueden opinar? Esto es completamente falso. No es necesario leer mangas sin ni ser parte de un fandom para poder tener derecho a opinar sobre un tema. Cualquier persona puede hacerlo, y esa es una mirada bastante extremista. Es más, cualquier persona que pueda opinar te puede aportar algo importante, o sea, algo valioso.
De hecho, en este video, que justamente es el que estoy contrarrestando un poquito algunos puntos, e incluso hay puntos que me parecieron bastante válidos, la verdad que es una lástima que solamente por tener una opinión bastante sesgada, por resentimiento, haya terminado en esto. Lo que podría haber sido un análisis interesante desde la mirada de un concept artist, ya que esta persona realmente hace este trabajo y me parece excelente, termina reduciéndose en una reacción emocional, más cercana a una queja que a una reflexión constructiva. Un berrinche, básicamente. Ahora bien, con la silueta del personaje. La silueta del personaje no siempre significa que el diseño tenga que ser o contar algo del personaje, sino que es más que nada un ejercicio. Sí lo vamos a reconocer, pero como dije en el caso de Ariel, más que nada es por una cuestión de que ya conocemos al personaje. Si no lo conociéramos sería la sombra de cualquier sirena. Pero no significa nada el tema de que, por ejemplo, si vemos la sombra de Brian de Padre de Familia, no significa que al ver un perrito vamos a decir, ¡ay, es una caricatura para niños! Si conocemos al personaje, obviamente vamos a saber que en realidad la obra está dirigida a un público muy adulto, y esto no significa que sí o sí, como tiene un diseño súper simple, es para niños. O sea, esto del diseño no tiene nada que ver, pero sí hay cosas que sí tienen que ver con el diseño del personaje. O sea, sí hay una armonía, hay un montón de cosas que sí. Pero como lo vuelvo a decir, el video se súper desvió del tema y hubiese estado buenísimo que sea un video sobre concept art, cómo diseñar un personaje, cómo crearlo. Incluso, como dije, yo hace mucho ya en este canal quería hacer un video de cómo crear un personaje, incluso a un punto en el que si ya no puedes, o sea, darle uso, lo puedes vender incluso como un adoptable. Así que si les gustaría, puedo hacer un video sobre concept art y ayudarlos a diseñar un personaje. O sea, puedo hacer un personaje y mostrarles cómo hacer una hoja de referencia. Así que déjenmelo abajo en los comentarios si quieren que haga un video de concept art, y vamos a abarcar ese tema y vamos a hacer varios ejercicios con un personaje que podemos crear o alguno que ya tengamos. Así que bueno, yo lo dejo acá y los veo en el próximo video de el cine italiano. Bye. ¿Qué dicen mis Mario Bros? Mañana sale videito, espero estén pendientes. El último funcionó muy bien y mañana seguimos con más contenido del bueno. Por cierto, este último video que hice me llevó a pensar en un tema, crítico sin fundamento. Como crítico de estas obras, así barremos a estos haters que solo buscan escupir veneno y desmotivar a los creadores. Por esto, si eres creador, diseñador de personajes, guionista gráfico, mangaka latino, comiquero, historietista, te invito a formar parte de la comunidad del manga latino. ¿Por qué entonces los críticos del manga latino ni siquiera dibujan, no han creado narrativas gráficas nunca en su vida, ni tienen experiencia en ello? La respuesta es el efecto Dunning-Kruger: entre menos sabes de algo, más te jactas de creerlo saber. Para criticar la cocina profesional debes haber cocinado y saber mucho sobre ello. Para criticar al cine, debes saber y haber estudiado cine. Para ser crítico de arte, también debes tener fundamento. Pensamiento crítico está bueno, es de personas inteligentes, mas sin embargo, ejercer de crítico en un medio artístico, no basta solo con pensar de manera crítica, debes tener fundamento.